Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para compartir en esta tarde nuevamente la palabra de nuestro Dios. Como siempre digo, estamos viviendo tiempo profético. Como dice las Escrituras, el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 24, del verso 6, habrá guerra y rumores de guerra, pero no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea que todo lo que estamos viendo a través de lo que está aconteciendo en el mundo, estamos viendo que cada vez estamos más cerca de este evento maravilloso que va a ocurrir. Que el Señor Jesús viene a buscar a su amada, a su iglesia. La iglesia que se va es la iglesia que está preparada, es la iglesia que está en comunión con el Señor, la iglesia que sigue al Señor, la iglesia que adora a su Señor, que somos todos nosotros, los que hemos nacido de nuevos, pertenecemos al Señor Jesús. Y en este tiempo, por eso estamos compartiendo la maravillosa palabra de nuestro Dios, que en ella encontramos todo lo que necesitamos para saber de los hechos, de los acontecimientos que ocurrirán en los postreros tiempos. En las Escrituras, en la palabra de Dios, encontramos todo. Segunda Pedro capítulo 1 verso 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, en la cual haced bien en estar atentos, como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso tenemos la palabra profética más segura, porque son los profetas que hablaron inspirados por el Espíritu Santo, la revelación de los hechos que van a ocurrir en los postreros tiempos. Y lo que está ocurriendo, todas las señales que están ocurriendo son las profecías que se están cumpliendo. El mismo Señor Jesús dijo: serán como los días de Lot, como los días de Noé. O sea, la ciencia aumentará, la maldad se multiplicará, el amor de muchos se enfriará. Todas son señales que ya están cumplidas. Por lo tanto, no sabemos, por supuesto, el día y la hora, pero sabemos que cada vez estamos más cerca, que Jesús viene a buscar a su amada. Viene por ti y viene por mí. Y gracias porque sus palabras son fieles y verdaderas. Las profecías bíblicas se cumplirán, porque el Señor lo ha determinado así. Y yo creo lo que dice la palabra, y por eso estoy compartiendo esta palabra con todos ustedes. Y estamos compartiendo especialmente la iglesia que se va, la iglesia que está en sintonía con Dios, la iglesia que nació de nuevo, la iglesia que anda en el Espíritu, la iglesia que tiene vida del Espíritu y que anda en el Espíritu y que manifiesta el fruto del Espíritu. Por eso estamos viendo también de qué manera práctica uno puede experimentar el cumplimiento de la palabra del Señor, que tiene que ver con nuestra entrega al Señorío de Cristo, que debemos estar en su mano como el barro en la mano del alfarero, para que el Señor siga obrando con toda libertad en nuestra vida y que Él pueda manifestar el fruto del Espíritu en nosotros, por estar en esa unidad, estar unido a Cristo, como el pámpano a la vid, para producir el fruto de su carácter en cada uno de nuestras vidas. ¡Qué maravilla! Pero también la palabra espera, todas las palabras de Dios son para nosotros los cristianos. Dios quiere que cada cristiano también sea lleno del Espíritu Santo. Esa es una promesa maravillosa del Señor. Todos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo sé que estoy lleno del Espíritu? ¿Podemos en este tiempo ser llenos del Espíritu Santo? Hay personas que están conformes solamente con que ya tienen el Espíritu Santo. Es verdad, el Espíritu Santo está en nosotros. Somos sellados por el Espíritu Santo. Somos templos del Espíritu Santo. Pero ¿qué lugar tiene el Espíritu Santo en nosotros?
Eso es lo que debemos anhelar. Por eso ser lleno del Espíritu Santo no es una segunda experiencia, sino debe ser una experiencia cotidiana. Todos los días yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo, vivir en esta dimensión espiritual. Todos los días. En Hechos capítulo 2, verso 4 dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea que todos los que estaban esperando en el cumplimiento de la promesa, dice las Escrituras, que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Eso significa que todos los cristianos, todos tenemos que ser llenos del Espíritu. No solamente los líderes, pastores o misioneros, sino que todos los creyentes deben vivir una vida llena del Espíritu Santo. ¿Está lleno del Espíritu Santo? ¿Anhela ser lleno del Espíritu Santo? En Efesios capítulo 5, verso 18 dice, no embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed lleno del Espíritu. Antes bien ser lleno del Espíritu. Podemos ver entonces que los hechos de los apóstoles, todos fueron llenos del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés. Pero a partir de allí todos debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y esta es una orden, de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué estamos haciendo en función de la verdad de Dios, de la palabra de Dios? Yo necesito vivir una vida llena del Espíritu Santo. Vamos a seguir compartiendo lo que dice la palabra. Debemos saber que necesito ser lleno del Espíritu Santo. Es una necesidad. El Señor Jesús, en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, del verso 37 al 39, dice la palabra de Dios. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor Jesús llama a los sedientos, a los que tienen sed, a los que necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Yo necesito, y esto es importante. ¿Cómo está viviendo la vida cristiana? ¿Está satisfecho como está viviendo la vida cristiana? ¿Está conforme así como estás? Que vas al culto una vez por semana, recibir un mensaje y vuelves a tu casa y es suficiente que ya cumpliste con solamente ir un día por semana a la reunión y recibir una palabra. ¿Está conforme? ¿O necesita más? ¿O anhela más del Señor? Yo necesito más. Yo reconozco que necesito más del Señor. Por eso busco la presencia del Señor. Busco que el Señor esté obrando en mi vida. El que tiene sed va a buscar satisfacer esa necesidad que tiene. Por eso es que es importante. El que nació de nuevo, el que vive en el Espíritu, el que anda en el Espíritu y manifiesta el fruto del Espíritu, siempre va a anhelar más del Señor, conocer más al Señor, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y anhela, por lo tanto, va a desear más este conocimiento. Y eso significa la búsqueda de la presencia del Señor cotidianamente. Buscar más del Señor porque necesito del Señor. El Salmo 42, verso 1 dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Qué comparación utiliza aquí el salmista? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Qué bueno, ¿cuál es tu necesidad de buscar la corriente, el agua, la plenitud, la llenura del Espíritu Santo? ¿Deseas ser lleno del Espíritu Santo? ¿Tiene hambre? ¿Tiene sed de Dios? Y qué maravilla. Esto es lo primero que debe haber en nuestra vida, esta necesidad para buscar, saciar
esta necesidad de ser lleno del Espíritu del Señor. Yo necesito por eso todos los días. Debe haber, por lo tanto, esta búsqueda. En segundo lugar, para ser lleno del Espíritu Santo, yo necesito que mi vida también esté limpia para que Dios pueda obrar en todas las áreas de mi alma, de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Si uno ve, el vaso tiene que estar, no solamente debe estar limpio, sino que debe estar vacío. Tiene que vaciarse de todo y limpiar el vaso para que pueda ser lleno del Señor. Y eso significa, y necesito que Dios limpie mi vida, que Dios perdone mi pecado. Y probablemente necesitamos tomar una hoja y comenzar a anotar todos los pecados para que Dios perdone y Dios nos limpie de toda maldad. Para que Dios nos muestre, por ahí hay pecado oculto. Nada puede haber en nuestra vida que impida que Dios pueda obrar con libertad. Dios va a traer a tu memoria y en la oración Él examina nuestro corazón y nos muestra nuestra verdadera condición delante del Señor, para que el Señor pueda obrar y nos pueda llenar del Espíritu Santo. Necesitamos estar limpios. El salmista dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Eso decía David en el Salmo 51, verso 7. Él reconocía su pecado y pedía perdón, que Dios lo limpie de diferente manera. Él quería sentirse libre y limpio para que el Espíritu Santo pueda seguir obrando en su vida. Límpiame y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Solo Dios puede perdonar nuestros pecados. Solo Dios puede limpiarnos por su sangre. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos hace acepto ante el amado. Para que Dios pueda llenarnos, necesitamos sacar todo lo malo, de vaciarnos de nosotros mismos, que a veces el problema somos nosotros mismos, nuestro conocimiento, nuestro hábito, nuestra costumbre. Pensamos que lo que hacemos es correcto y que estamos satisfechos con lo que sabemos, con las experiencias vividas. Y estamos satisfechos solamente con que el Espíritu Santo está en nosotros. Como que ya estamos conformes, ya estamos satisfechos. Pero el Señor quiere obrar a través de nuestra vida para que seamos verdaderamente de bendición. Tenemos que entonces, Dios tiene que limpiarnos para que verdaderamente Él pueda llenarnos. En tercer lugar, necesitamos creer. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Y por eso es que es importante saber las Escrituras, saber la palabra de Dios, creer como dice la palabra. O sea que nuestra fe, nuestra confianza está en las Escrituras, en la palabra de Dios. Y esa es la garantía que tenemos, es el fundamento que me da plena seguridad de que Dios va a obrar en nuestra vida. Si dice el Señor, sed lleno del Espíritu, significa que es posible que yo pueda vivir una vida llena del Espíritu Santo. Ahora, ¿cree lo que dice las Escrituras? ¿Qué conocimiento tiene acerca de las Escrituras? Las Escrituras que habla acerca del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. ¿Y anhela ser lleno del Espíritu Santo? Uno debe creer como dice las Escrituras. Y en cuarto lugar, uno debe recibir, por fe debe recibir. Dice, más a todos los que le recibieron. O sea, los que tienen sed, buscan
y van a recibir del Señor. Pedid y recibiréis. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Yo necesito creer, yo necesito pedir que Dios me llene de su Espíritu Santo. Necesito que Dios esté obrando en mi vida para vivir esta vida plena, la vida en el poder del Espíritu Santo. Y dice las Escrituras, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto está hablando del Espíritu Santo y el fluir del Espíritu Santo, de la abundancia del Espíritu Santo. Y cuando decimos que estamos llenos del Espíritu Santo, no significa que yo tengo más del Espíritu Santo, sino que Dios tiene más de mí y que Dios es el Señor, es el que gobierna, es el Señor que puede obrar. Y qué bueno, yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y tú? Qué bueno que puedas, en esta ocasión, puedas, en primer lugar, saber que Dios quiere que todo sea lleno del Espíritu Santo. Y es una orden, ser lleno del Espíritu Santo. Tenemos que saber que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que saber que necesitamos ser limpios para que Dios pueda obrar en nuestra vida con libertad, para que sus ríos puedan correr. Que nada en mí impida que Dios pueda obrar con plena libertad, que pueda llenarme de su Espíritu Santo. Por eso, si tú no tienes a Cristo, quiero guiarte para que acepte a Cristo y que puedas también recibir el Espíritu Santo y sea lleno del Espíritu. Ora conmigo si no tienes a Cristo para recibir al Señor Jesús. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Yo creo como dice la Escritura, como dice tu palabra. Señor, quiero que vengas a mi vida y que seas mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados en el nombre de Jesús. Perdóname. Y Padre Santo, te pido que me llene de tu Espíritu Santo. Perdona mi pecado, Señor. Límpiame de toda maldad. Límpiame como hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Señor, para que tú puedas llenarme de tu Espíritu Santo. De tal manera que tus ríos puedan correr, Señor, con plena libertad y que otros también puedan recibir de tu amor y sean salvos por la obra de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.